con esta reunión virtual, agradeciendo desde luego de antemano que se hayan tomado el tiempo y la molestia para atender a esta parte de la comisión. Agradecemos a las y los diputados, funcionarios de gobierno, productores, y a mis compañeros de la Comisión de Agricultura. Si les parece, vamos a iniciar con la presentación del diputado Heraclio Rodríguez, quien, pues, bueno, va a dar un mensaje de bienvenida. ¿Está ahí, diputado? Parecer no, ¿verdad? Bueno, al parecer ya no está conectado. Si les parece, le pongo a su consideración que iniciemos con la presentación del maestro Víctor del Ángel, de la de enlace sectorial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo. A ver si me escuchas. ¿Me escuchan? Sí, ya estamos ya. Sí, te oyes muy bien. No tienes video, pero adelante, se escucha muy bien. A ver, aquí lo voy a echar a jalar. Ahí estamos, ¿no? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, te escuchamos y te vemos. Un abrazo y gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a todos los compañeros que están a este momento conectados. Tuvimos una falla porque alguien se metió a la reunión. Es un complot. No. Vaya. Convocado con la intención de tomar la opinión de todos los que deseen opinar acerca de la modificación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que ha propuesto la Presidencia de la República y que, bueno, en los próximos días estará sometiéndose a votación y a discusión en el Pleno de la Cámara, y que a mí en lo personal me gustaría mucho, me sería de mucha ayuda tener la opinión de una cantidad importante de productores y personas de la sociedad civil que deseen participar y actuar dentro de la discusión y de la aprobación de esta ley de acuerdo a los criterios y los mandatos y las observaciones que se hagan a partir de este pequeño foro. Agradecerles a todos su participación. Tenemos algunos ponentes que ahí el compañero José Luis va a dirigir la reunión. Estos ponentes serán los primeros que abran la discusión y posteriormente abriremos los micrófonos para que todo el mundo podamos participar. Quisiera pedirles que fuéramos muy estrictos en los tiempos para que los demás compañeros también puedan participar, para que podamos llevar un foro, además, no inédito, pero con muchas complicaciones, y que pudiéramos sacar lo mejor de estos momentos de discusión, de diálogo, de plática, para poder normarnos nosotros un criterio y conforme a eso participar en la discusión y en la aprobación de esta modificación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Nuevamente, gracias a todos y bienvenidos a esta reunión. Le dejo a José Luis. Gracias, Jacob. Para dar continuidad al orden del día, vamos a invitar al maestro Víctor del Ángel, coordinador de enlace sectorial de la Secretaría de Agricultura,
que nos haga una exposición. La vamos a compartir en este momento. Creo que la vamos a poder ver absolutamente todos. ¿Está por ahí, maestro? Con mi jefe conectado. No se escucha. A ver ahora. Pues Buenos días, compañeros, compañeras. Buenos días a todos y a todos los presentes, diputados federales, productores, organizaciones, funcionarios federales, todos quienes han tenido la amabilidad de reunirse por este medio virtual esta mañana para analizar el tema que nos ha propuesto el diputado Heraclio Rodríguez y algunos otros aspectos que son de relevancia e interés en los momentos que estamos viviendo. Déjenme empezar agradeciéndoles al diputado federal Heraclio Rodríguez, al presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria por la invitación que nos ha hecho este evento. Es muy importante esa oportunidad y en esos términos estaremos tratando de informar a ustedes lo que la Secretaría de Agricultura ha venido haciendo en las últimas semanas. Déjenme también transmitirles un afectuoso y cordial saludo de parte del secretario de la SADER, el doctor Víctor Villalobos Arámbula, y les expreso su deseo de que todos ustedes y sus familias estén sorteando con éxito las vicisitudes de la emergencia del COVID-19. Diversos problemas de agenda que no pudieron resolverse oportunamente se lo impidieron y por esa razón no está con nosotros. En su nombre y representación me voy a permitir exponer a ustedes las acciones de la SADER para asegurar el abasto oportuno y suficiente de alimentos a la población mexicana durante la emergencia del COVID-19. Es lo que voy a exponer y ustedes lo van a ir viendo en el transcurso de la presentación. Es una matriz de seguimiento de las estrategias y las líneas de acción que se han definido en la Secretaría de Agricultura para atender los problemas de la emergencia y dar respuesta a las necesidades de abasto alimenticio a la población mexicana. Si me hacen favor de... déjenme... comentaría primero, para poder contextualizar la presentación, que me voy a referir a 5 estrategias generales. La primera de ellas se identifica con la siguiente leyenda: garantizar la producción agrícola, pecuaria y pesquera, acelerando la ejecución de los programas y protegiendo la salud de los productores. La segunda estrategia, ahorita voy a pasar las 5 nada más y después vamos a ver lámina por lámina. La segunda estrategia es garantizar el funcionamiento de la cadena de suministros, distribución y abasto de alimentos, fortaleciendo la distribución de la canasta básica con Segalmex y las acciones de sanidad e inocuidad con Senacica. Fortalecer el flujo de mercancías, garantizando la inocuidad de alimentos y diversificando las exportaciones. La cuarta estrategia es coadyuvar a mantener el consumo de alimentos, fortaleciendo las cadenas de alimentos y reduciendo las mermas y pérdidas. Y la quinta y última estrategia son acciones de carácter de coordinación intersecretarial para establecer un marco de colaboración con otras dependencias para contribuir a minimizar los efectos negativos de la contingencia en la población. Esas son las 5 líneas estratégicas y ahora voy a dar paso a cada una de ellas. Si me cambia la primera lámina, por favor. Como dije antes, la primera estrategia es garantizar la producción agrícola, pecuaria y pesquera. En este caso, ustedes están viendo en la lámina que tenemos 4 líneas de acción. La primera de ellas se refiere a los programas prioritarios que están a cargo de la Secretaría de Agricultura y es acelerar la correcta aplicación de los programas estratégicos que son
producción para el bienestar, precios de garantía y fertilizantes. En total, en este programa y en esta línea de acción, tenemos 3.120.000 beneficiarios. Aparecen en el cuadro los responsables de trabajar en este tema: la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, la de Agricultura, Segalmex, Conapesca, Inapesca e INIFAP. Y es un tema, un programa que está en proceso y que estaremos reportando oportunamente. En la segunda línea de acción, dice trabajar con los productores para asegurar la siembra de primavera-verano. Es importante la preparación en estos momentos y ya estamos tomando cartas en el asunto, garantizando el acceso a los insumos y materiales desde la siembra hasta la cosecha, con semillas, fertilizantes, agua, embalaje, maquinaria, etc. La responsable de esta tarea es la Subsecretaría de Agricultura. La tercera línea de acción dentro de esta estrategia es diseñar un programa de incentivos para dar liquidez a los productores. En esto, aquí hay una apertura temática que es sumamente interesante, pero que la voy a dejar a la exposición que seguramente hará en su momento Javier Delgado. Si no fuera así, regresaríamos a este punto. El punto 1.4 se refiere a la vigilancia permanente y oportuna de los riesgos climáticos de mercado y fitosanitarios. Esto, como ustedes saben, son los principales riesgos que en la agricultura se resisten, y por eso tenemos que hacer una vigilancia permanente y oportuna y apoyados en los mecanismos financieros poder atender las necesidades que pudieran surgir. En la segunda línea estratégica de la lámina siguiente, tenemos que se refiere a garantizar el funcionamiento de la cadena de suministro, distribución y abasto de alimentos. En esta línea estratégica, en esta estrategia, tenemos 4 líneas de acción que aparecen ahí señaladas. La primera, fortalecer las acciones de inspección, sanidad e inocuidad en todo el territorio nacional. Más concretamente, significaría no parar el movimiento de mercancías entre estados. El responsable es ANACICA, y aquí tenemos una participación con diferentes secretarías que tienen responsabilidades en el tema. En la línea de acción segunda es proveer información oportuna sobre niveles de producción, inventarios, precios de la canasta básica y predicción de cosechas para evitar especulaciones. Eso es precisamente el propósito, evitar las especulaciones e incrementos injustificados de precios de los alimentos. Tenemos, como se trata de una acción básicamente dedicada a la generación de estadísticas que muestren la situación continua de la disposición de alimentos, está vinculada al trabajo del CIAP, de Si quieres. ¿Perdón? De mercados de alimentos y Segalmex. En el 2.3 está Segalmex a través de Liconsa y Liconsa, que fortalecerá la distribución y el abasto de la canasta básica, ampliando las metas conforme sea necesario en su red de distribución. Responsable Segalmex y avances a Abrilmex. En el 2.4, para atender a los más necesitados en el sector rural, se establecerá un programa. Perdón, ¿me dicen que no se escucha? Está interfiriendo mucho el micrófono de Miguel Acundo. Bueno, 2.4 dice que para atender a los más necesitados en el sector rural, se establecerá un programa de Listo, maestro. Bueno, ¿me escuchan? Adelante, maestro, sí lo escuchamos. Maestro del Ángel, si puede prescindir de los audífonos es mejor, porque mete mucho ruido en el audio. Ya está. Ándele, gracias. Bueno, estábamos en la estrategia número 3. Por favor, la página. Sí. Ok. La estrategia número 3 se refiere a fortalecer el flujo de las mercancías.
Para eso tenemos 3 líneas de acción. En la primera es mantener con nuestros socios internacionales. Apagar los micrófonos. Entonces, A ver, un llamado a todos los compañeros que están conectados, que por favor apaguen sus micrófonos, porque están en la cocina y se oye hasta los niños hablar. Sí. Muy bien. Continuamos entonces con la estrategia número 3. En la línea de acción número 1 es mantener con nuestros socios internacionales el abasto y exportación de alimentos. Este es como un mecanismo regulador con los cuales estamos trabajando para poder establecer excedentes y faltantes para abastecernos. No mucho, pero sí andan. Estamos escuchando, por favor, apaguen los micrófonos, si son tan amables. Gracias. Esperemos que podamos continuar. Entonces, esa es una acción que la Secretaría está llevando a cabo a través de la Coordinación de Asuntos Internacionales, la Subsecretaría de Agricultura, y se establecen acuerdos con ministros de Agricultura, tanto de Centroamérica como de Sudamérica, para poder garantizar el flujo de mercancía. En la línea de acción número 2, le hablo. dice diversificar, dinamizar la diversificación de exportaciones. Ustedes saben el problema que tenemos. No, se le quita. Disculpe la interrupción, maestro. Le pedimos por favor al contador Ramón Cadena el favor de apagar el teléfono. Gracias. Adelante. Sí, gracias. Muchas gracias. Entonces estábamos hablando de que en la línea de acción, la segunda, para fortalecer el flujo de mercancías, estamos tratando de dinamizar la diversificación de las exportaciones. Ustedes saben de los esfuerzos que la Secretaría venía haciendo por abrir el mercado de China, donde ya hemos logrado algunos aspectos importantes, el plátano y otros productos. Y estamos también tratando de diversificar exportaciones hacia otros países en el continente americano y fuera de él. El mercado de los árabes es particularmente interesante, estamos tratando de abrirlo. Esa es una acción que le corresponde directamente a la Secretaría de Agricultura en coordinación con la Secretaría de Economía y de Relaciones Exteriores. En la línea de acción número 3, que es fortalecer los esfuerzos para garantizar la inocuidad de los alimentos para el consumo nacional y de exportación. Esto le corresponde a Senacica y eso se está trabajando permanentemente para que los alimentos sean inocuos y no tengamos ningún problema adicional a los que ya estamos soportando. En la estrategia número 4, por favor, en la página siguiente, ¿no? En la lámina siguiente, más adelante. Ahí está. En la 4 que se pasó, ahora tenemos la 5. Ahí está. Dice, coadyuvar a mantener la distribución y consumo de alimentos. En este caso, lo que estamos haciendo como 2 líneas de acción centrales, uno es fortalecer la integración y operación de las cadenas de alimentos. Esto con el propósito de mantener una comunicación permanente y continua con la Secretaría de Salud. El responsable es la Subsecretaría de Agricultura y el Senacica. En la línea de acción número 2, colaborar para reducir las mermas y las pérdidas de alimentos, que los excedentes de producción vayan al Banco de Alimentos y otras dependencias que nos ayuden a controlar, regular los mercados. Esas son las 2 líneas de acción de la estrategia número 4. En la lámina siguiente tenemos la estrategia número 5, que se refiere a las acciones de coordinación interinstitucional. Y como primera línea de acción es garantizar la seguridad en el transporte, distribución y puntos de venta de alimentos e insumos para la producción. Esto tiene una estrecha relación con el trabajo que se hace con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los responsables son Segalmex, la Subsecretaría de Agricultura y la Autosuficiencia Alimentaria. En la segunda línea de acción es colaborar con la Secretaría de Salud para garantizar la salud de los productores y de los jornaleros. Ese es un tema
particularmente importante para que nuestros trabajadores del campo puedan tener una condición de salud favorable y que no tengan que sufrir las consecuencias de esta emergencia que estamos padeciendo. En la línea de acción número 3 es asegurar el suministro de agua, energía eléctrica y combustibles desde la producción primaria hasta su distribución en puntos de venta. Esto estaría también un trabajo coordinado. Ustedes saben, la responsabilidad del agua la tiene la Conagua. En el caso de energía eléctrica, el CFE y los combustibles están por el lado de la Secretaría de Energía. Participan activamente en esta tarea la Subsecretaría de Agricultura y la Coordinación General de Representaciones y los representantes de los estados. Esas son las 5 líneas de acción, son las 5 estrategias que tenemos establecidas y que vamos siguiendo en estos momentos, con sus correspondientes líneas de acción y sus correspondientes responsables. Estas son las cosas que la Secretaría de Agricultura está llevando a cabo en estos momentos para atender la contingencia que ha creado la situación del COVID-19. Estamos enfocados directamente en este momento a trabajar en estos puntos, pero como Víctor, pusiste tu micrófono en silencio, hay que abrirlo porque se perdió. el secretario me pidió que presentara a ustedes y que me pusiera a disposición para poder aclarar cualquier duda que hubiera. A sus órdenes, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Víctor del Ángel, coordinador de enlace sectorial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer alguna observación al respecto. Bueno, de ser así, pues nos resta nada más que agradecerle. Yo creo que, perdón. Recordar, de favor, quienes vayan a querer participar, hacerlo por medio de un mensaje al chat para poderles apartar su participación. Mi compañera Luz María les puede asignar el micrófono. ¿De acuerdo, Luz María? Sí, está bien. José Luis, se te oye muy lejos, muy bajito. Casi no se te escucha. No se pudo. Adelante, Rafael. Bueno, buenas tardes a todos y días en donde sean días. Nada más para abonar un poquito o que se amplíe un poquito el tema de las garantías y de asegurarles la liquidez a los productores, porque sí hay muchas dudas al respecto. En la primera lámina en la estrategia primera, no sé si pueda estar en pantalla eso ahorita. Por ahí hay, en la estrategia 1, a ver, programas de incentivos para dar liquidez a los productores en la estrategia. Bueno, 1.2 y 1.3, si pudiera poner más para qué productos y sobre todo específicamente para qué cantidad de hectáreas y ese tipo de cosas, o cuándo se van a dar a conocer esas especificaciones. Nada más, esa es mi pregunta. A ver, compañeros. Muchas gracias, Rafael. ¿Sí? Compañeros, vamos centrándonos al tema que tenemos que ver ahorita. O sea, el tema es
lo de la propuesta de la presidencia para la modificación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Lo que yo ahorita haré los comentarios necesarios, pero si quieren al final abordamos esos temas, Rafa. Ahorita vamos viendo lo de la... Es correcto, estoy de acuerdo. También tengo comentarios de eso. Gracias. Bueno, entonces para dar continuidad al orden del día, vamos a tener a continuación la participación de la diputada Patricia Terrazas Vaca, quien es la presidenta de la Comisión de Hacienda. Dándoles una pequeña semblanza, les comento que Patricia Terrazas es contadora pública egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene además una maestría en Derecho Fiscal por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y es doctora en Derecho Fiscal. Es miembro activo del Partido Acción Nacional desde 1992. Asimismo, fue presidenta municipal suplente en el municipio de Cuauhtémoc, en Chihuahua, desde 2013 a 2016, siendo el presidente propietario Eliodoro Juárez. En 2016 al tomar posesión, el gobernador Javier Corral Jurado la nombra como subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado, renunciando al cargo en el año 2018 al ser postulada como candidata a diputada federal por el principio de representación proporcional. En 2018 fue nombrada presidenta de la Comisión de Hacienda la primera etapa, bueno, de la Cámara de Diputados. sí, necesito verla. Está por ahí, diputada. Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo Gracias. amanecieron todos? Muy buenos días. Agradezco la invitación. Gracias, Jaco, por la invitación. Y aquí le pediría a Luz María, si no, les voy comentando de manera muy puntual. Va a ser muy breve y si quisiera, más que todo, basarme en lo que significa la propuesta de reforma que mandó el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Pues primero que nada es una iniciativa que se presenta el 23 de abril, posterior a la presentación del decreto que anunció el presidente de la República. Y la iniciativa propone en el artículo 21 ter de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que se otorguen facultades extraordinarias cuando exista una emergencia económica para disponer del presupuesto discrecional. También solicita que los recursos del Fondo Metropolitano de 3,300 millones de pesos que eran destinados para infraestructura y que los ejercían los municipios, que se utilicen para otorgar créditos. La característica de esta iniciativa, que el presidente tenga facultades extraordinarias, y la propuesta pretende concentrar en una sola persona facultades que le correspondan al Congreso. No define qué es una emergencia económica ni quién la declara y no establece límites en la reorientación de los recursos. El 29 de abril circuló un predictamen en donde se proponen adecuaciones que no resuelven de fondo lo principal de la iniciativa, que es la concentración de facultades en una sola persona, anulando de facto una de las funciones principales de la Cámara de Diputados. Se propone reorientar los recursos del presupuesto y anula al Congreso. Destinarlo a programas de acciones prioritarias incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Ejecutivo es quien declara la emergencia económica. Luego también aquí es importante ver los impactos al campo. Contrario a lo que el Ejecutivo Federal difunde, el campo no es una prioridad para el gobierno. ¿Y en qué me baso para eso? El presupuesto del ramo de SADER, por ejemplo, hay que recordar que los recursos aprobados para SADER se registraron una reducción del 27% con respecto al aprobado en 2019. Pero luego, si nos vamos, ese 27%, ¿qué significa? 18,000 millones de pesos de apoyos para el campo.
Pero luego si nos vamos a ver un comparativo que de los programas que desaparecen, pues desaparecen los apoyos a comercialización, la concurrencia en entidades federativas, todos los de fomento productivo, agrícola, ganadero, pesquero. Desaparece el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural, el Sistema Nacional de Investigación Agrícola. Luego, los programas a los cuales se les reduce recurso son el crédito ganadero a la palabra, que se le reduce un 75%, y el de fertilizantes, que se le reduce un 15.8%. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo y cuál es el análisis que tomamos? Lo tomamos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y se reduce, por ejemplo, de 2018 a 2019 se reduce un 12.7%, 2018 a 2019, ¿qué significa 6,690 millones? Pero en el 2019, en el 2020, comparado con el 2019, hay dos reducciones importantes. Una de 19,181.7 agricultura y desarrollo rural, que significa un 31.7, y un 43.7 a desarrollo agrario, territorial y urbano, que significan 7,815.7 millones. Sumando las dos cantidades, pues son casi 27,000 millones menos. ¿A qué voy con esto? Que es importante las reasignaciones que se puedan hacer del presupuesto, pero también no perdamos de vista que la prioridad del presidente nunca ha sido el campo. Y lo vemos en el decreto que se presenta el mismo 23, donde no aparece ninguna reasignación dentro de las 38 prioridades del presidente que vayan para estimular al campo mexicano. La única que pudiera verse, que pudiera impactar en eso, es Sembrando Vida, pero también todos los que estamos en estamos participando en este momento, creo que todos, y más que yo, porque todos son hombres de campo, saben perfectamente que el programa de Sembrando Vida no viene a solucionar los problemas reales del campo. Y bueno, me voy también al estudio, al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y las adecuaciones aprobadas en la Cámara de Diputados. Si bien es cierto, hubo reducciones, también hubo ampliaciones a la hora de la aprobación del presupuesto y hubo una ampliación que esa reasignación neta fueron de 11,396.6, que fue una de las grandes presiones que se hizo en la Comisión de Desarrollo Rural que preside el diputado Heraclio Rodríguez. Entonces, es muy importante la participación de los diputados, que los logros con la mayoría aplastante que tenemos en este momento en la Cámara de Diputados no son muy óptimos, pero al menos se logra algo. Si se le da manga ancha al presidente, pues evidentemente los logros serían mínimos. Entonces, la lucha que nosotros debemos dar es que nosotros seamos los diputados de la Cámara de Diputados quien realmente tenga la mano para estructurar el presupuesto. ¿Y por qué es esto? No es por los equilibrios, no es por hacer un freno al presidente, sino porque algo muy sencillo. Los diputados estamos más cerca de la gente, los diputados conocemos nuestros distritos y las necesidades, y ahí es donde debemos enfocar los presupuestos. Porque si bien es cierto, por ejemplo, en el campo, pues los de campo se ven perfectamente y están bien representados, que es necesario el ingreso para el campo. Y yo les quisiera dejar allí una presentación que le envié a Luz María, donde se ve perfectamente las disminuciones y las grandes aberraciones que hay en las disminuciones hacia el sector primario. Y el sector primario es uno de los únicos que nos van a sacar de esta recesión económica, porque a pesar de las dificultades y de los problemas que nosotros tengamos por la pandemia, también vamos a tener una gran necesidad, que es la comida, y esa nunca va a dejar
de generarla el campo. Entonces, yo me pongo a sus órdenes porque me dieron únicamente 3 minutos, pero tengo los datos y estoy para servir. Aquí sigo al pendiente de sus preguntas y para poder responderlas con muchísimo gusto. Nuevamente agradezco su atención y agradezco la invitación del diputado Heraclio Rodríguez para participar en este importante foro. Muchísimas gracias, diputada Patricia Terrazas. Gracias por sus comentarios. Para dar seguimiento al orden, vamos a darle la palabra al licenciado Javier Félix Muñoz, quien es empresario, economista, egresado del UNAM y político, quien ha participado también en 2016, fue candidato a la gobernatura del estado de Chihuahua por el partido Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Está por ahí el licenciado? Sí, aquí estoy. Adelante, por favor. ¿Sí, me escuchan? Sí, lo escuchamos. Muchas gracias. No lo vemos, pero sí lo escuchamos. Se me hace que no está puesto el video, ¿no? Está. Bueno, están... No, ahí está quitado. ¿Ya? Detener. Bueno. ¿Ya me escuchan? ¿Sí me escuchan? Adelante. Bueno, sin imagen, pero sí me escuchan. Sí, sí lo escuchamos. Ok, adelante. Bueno, muchas gracias por Ayaco, por la invitación. Muchas gracias a todo el foro. Soy economista, digamos, pero autodidacta. Yo estudié en la Facultad de Derecho, pero durante muchos años he sido empresario y me ha gustado estudiar la economía. Yo creo que la mayoría de los mexicanos, a causa del famoso virus y la crisis económica, estamos en un hoyo negro del que queremos salir, pero no sabemos cuándo ni cómo. En relación con el caso concreto que se nos plantea de la propuesta que hace el presidente para facultades extraordinarias, pues mi opinión es que sí es conveniente que se le autorice alguna facultad extraordinaria, pero que sea limitada en el tiempo y que sea limitada en sus facultades. No se puede desaparecer la soberanía de la Cámara de Diputados de un plumazo, y si se llama de emergencia económica, o sea, una crisis, pues desde que yo recuerdo, tengo 73 años, nos la pasamos de crisis en este país, y pues eso no es ningún consuelo. Con respecto al problema del presupuesto, que es el problema de fondo, quiero enfocar ahí los minutos que me asignan, y por favor, córtenme la inspiración cuando me toque, porque pues, se han extendido mucho otros compañeros y creo que eso le resta dinamismo a este. Soy de la opinión que quien controla el dinero, controla el poder. Y el problema de fondo es que en la actual administración, que se supone tiene como objetivos una administración radical, de hacer cambios radicales y no cosméticos, el problema principal es que sigue operando con los criterios económicos neoliberales que en la retórica ataca, pero en la práctica aplica. ¿A qué me refiero? El presupuesto de la nación que la Cámara de Diputados administra es un presupuesto que está atado a un dogma económico neoliberal, que mientras no se rompa con ese dogma económico, jamás saldremos de la crisis y jamás la Cámara de Diputados tendrá los ingresos suficientes para afrontar esta crisis momentánea y todas las demás crisis que seguramente se nos seguirán presentando. El dogma económico es que la camisa de fuerza que tiene atada la política económica de la Cuarta T es que el gobierno federal, para tener unas finanzas sanas, no debe tener déficit fiscal. Es decir, que cada año no puede gastar más impuestos de los que recauda anualmente. Esa teoría económica está completamente superada por los principales economistas del mundo.
que se dedican a la teoría económica moderna. Mientras no se exista una modificación al Banco de México, el problema financiero del país no se va a resolver, porque van a ser puros cambios cosméticos. Cuando en 1925 se creó el Banco de México y lo reformó en la época cardenistas, el general le quitó esas cadenas y fue capaz de romper esas cadenas y ejercer un presupuesto sin ataduras. Eso es lo que se requiere actualmente, modificar la ley orgánica del Banco de México para recobrar la soberanía financiera del país. Se habla mucho que perdimos la soberanía alimentaria, se habla mucho que perdimos la soberanía energética y otra soberanía más, pero en el fondo lo que perdimos también, y de eso no se menciona, y eso no está en el debate nacional, es que perdimos la soberanía monetaria. Estamos sujetos, amarrados a un presupuesto del cual no podemos estar así. Si el general Cárdenas hubiera pensado igual, no hubiera podido tener un crecimiento del 6% de promedio anual, porque él no se ató a esos dogmas. Pero llegó el liberalismo en 1993 con Carlos Salinas y lo que había modificado el general Cárdenas para el Banco de México lo volvió a modificar. Ese es el problema de fondo, señores diputados. Ese es el problema de fondo. El doctor Adolfo Huerta González, que es a quien yo he estudiado, es el coordinador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, del posgrado. Él les puede explicar mejor que yo el por qué. Para romper el esquema financiero se tiene que modificar la ley orgánica del Banco de México. Recursos hay, el dinero no debe de faltar y no está sujeto a los impuestos, señores, no está sujeto a los impuestos, ni tampoco se trata de echar a volar la máquina del dinero a tontas y a locas. No, hay criterios para que esto sea así. Hay criterios para, sin romper el orden económico, no falten los recursos, ni para el campo, ni para la industria, ni para el comercio, ni para los programas prioritarios, siempre y cuando se rompa con el dogma financiero. Si no se modifica la ley orgánica del Banco de México, las finanzas del país seguirán siendo controladas por la banca extranjera, no por nosotros los mexicanos. Ese es el punto principal. Todo lo demás es secundario. Nos estamos siempre jalando la cobija que no alcanza para esto, no alcanza para el otro. No alcanza porque estamos con ese dogma económico. Si no rompemos ese dogma económico, si el tema de la soberanía financiera no se pone a debate en el Congreso, en la Cámara de Diputados, con especialistas que nos den luz, el problema económico de México no se va a resolver jamás, señores. Y siempre vamos a estar sujetos a lo que nos digan la banca internacional. Voy a terminar en esto porque no quiero abusar del tiempo, dando un ejemplo concreto para que vean que estoy hablando de memoria nomás. Es muy breve lo que les voy a mencionar. Cómo enfrentó la crisis financiera el gobierno de Estados Unidos, para que no se piense que nomás es porque soy un izquierdoso, pues estoy aquí aventando al aire ideas calenturientas. No, no son ideas calenturientas de un izquierdoso. Son ideas que están en los principales economistas del mundo, que tienen una visión social. Visión social. En Estados Unidos, cuando se presentó la crisis de 1929, que fue la más fuerte de ese tiempo, y ahorita estamos en la crisis más fuerte de hace 100 años, el gasto federal militar, que era su principal requerimiento en ese tiempo, subió de 1,4% del PIB en 1940 a más de 37% en el 45. O sea, en 4 años lo subieron de 1,4% a 37%. El déficit fiscal federal, que es el gran tabú para nosotros, aumentó del 3% del PIB en 1939 a 27,5% en 1943. Con lo cual bajaron la tasa de desempleo de 9,5 en 1940 a menos de 2% en 1943. Es decir, en 3 años bajó un 80% del desempleo. ¿Cómo lo hicieron? Pues sacando dinero, la masa monetaria, sacándola. Si no hubieran sacado esa masa monetaria, hubieran perdido la guerra, como si no hubieran sacado la masa monetaria. El general Cárdenas no se hubiera tenido el éxito que se tuvo. Entonces, para no abusar del tiempo,
Esa es mi propuesta. Yo creo que también se requiere un consejo social que asesore al presidente, porque actualmente nomás está siendo asesorado pues, por pues una fracción del empresariado que encabeza Poncho Romo, pero yo no veo un consejo asesor como en 1920 por ahí, lo tuvo a unos años de la Revolución Mexicana. En ese gobierno había un consejo que asesoraba al presidente, formado por obreros, por campesinos, por organizaciones, por empresarios también. ¿Y ahora dónde está ese consejo? Pues nomás el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y los cuates de los más grandes capitales que invitó el presidente. Mientras no se forme ese consejo, pues la gran masa de la población, de obreros, de campesinos, profesionistas, no tienen acceso directo al presidente. Entonces, ahí la dejo. Hay más que quisiera aportar, pero no quiero abusar del tiempo. Si hay alguna pregunta, pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por su participación, licenciado Javier Félix Muñoz. Para darle continuidad al orden del día y no estarnos, dejar las preguntas y las participaciones generales para la última parte de este foro. ¿Les parece si a continuación tendremos la participación del licenciado Jaime García Chávez? No sé si esté ya conectado por ahí, no lo he visto. No sé si ustedes lo puedan localizar, Luz María. No lo tengo localizado yo tampoco, pero si quieres le damos seguimiento al orden del día y Okay. si se conecta, le damos su participación. Bueno, entonces, para darle continuidad a esto, vamos a tener la participación del licenciado Octavio Jurado Juárez, quien es gerente general de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario. Si estás por ahí... Aquí estoy. Adelante. Pues muy buenas tardes a todos. Un saludo a todos los legisladores, a los amigos todos, a la sociedad civil, funcionarios, y desde luego al diputado Horacio Rodríguez, agradeciendo la invitación. Un saludo de los secretarios de Desarrollo Agropecuario del país y de nuestro presidente Carlos Muñiz Rodríguez, secretario de Hidalgo. Y bueno, nosotros partimos de un horizonte distinto en el análisis de esta iniciativa y la propuesta que tiene por los antecedentes que tienen que ver en la atención a emergencias del sector. O sea, más allá de ver si es un tema de atribuciones o no del Ejecutivo, nos parece que la parte que nos tenemos que revisar es si tenemos las herramientas y los instrumentos necesarios de política y de recursos para atender una emergencia. A mí me ha tocado en mi vida profesional ver y atender incluso cuestiones de mucha gravedad, desde el temblor del 85, todavía teníamos a CONASUPO, en ese tiempo teníamos como política una reserva estratégica de granos, yo operaba esa parte de la reserva estratégica e inmediatamente hicimos acopio para poder tener garantía de existencias suficientes que nos permitieran asegurar el abasto. Teníamos una política de control de precios y sobre todo evitar la escalada y la especulación de los precios que en ese tiempo también se usaba mucho. Después de ahí no teníamos ley de presupuesto. Después de eso ya pasamos por sequías recurrentes, ahí en los 90s, una muy aguda, sobre todo en el norte del país, del 94 al 96, y luego quizás de las más severas que tuvimos sería la del 2009 y el 2012, pero desde luego la crisis económica global que fue la del 2008. En ese momento lo que hizo el gobierno de México fue abrir más sus fronteras, establecer mecanismos de compra a todo el mundo, inclusive tuvimos diferencias por eso, pero ahí ya teníamos ley, de tal manera que la parte central que se orientó en la discusión de la ley de presupuesto, pues desde luego no era el tema de atención a la emergencia, sino el tema de darle certidumbre a las finanzas públicas y particularmente, en el caso particular del presupuesto, en los reclamos sentidos del sector, era establecer instrumentos de planeación presupuestal que nos permitieran generar un horizonte de corto, mediano y largo plazo en torno a las finanzas públicas. Y uno de los temas sensibles que trajo la ley de presupuesto fue el hecho de poder establecer que en el mes de abril la Secretaría de Hacienda presentara precriterios de política económica para el ejercicio fiscal siguiente.
de tal manera que esto daba la pauta o da la pauta de iniciar una discusión temprana del alcance y la orientación del gasto en torno al contexto y el horizonte que eventualmente se viene dando para el sector. Me parece que este es un apunte que debe de estar ahí, porque más allá que desde luego este tema de iniciativa es un tema que hoy es el tema de discusión, nos parece que es importante poner en la mesa el inicio ya de la discusión entre los términos que prevé la ley. Si ya tenemos los precriterios, pues me parece que hay que ajustar los precriterios y por el otro lado también, en el marco de las atribuciones de los legisladores, en razón del contexto que ha cambiado en la perspectiva de ingresos y de egresos del sector, pues quizás tendríamos que estar ya trabajando en un presupuesto modificado para el mismo 2020. Entonces, no es solo una cuestión de atribuciones del presidente, que hasta donde hemos visto ahorita, en todos los casos de emergencia que ha vivido el sector, no ha sido un tema de atribuciones, la limitación o no de atenderlas, ¿no? Quizás en el tema de la sequía del 9 al 12, pues hubo un decreto legislativo, incluso que salió de la Cámara de Diputados, que reasignaba 15,000 millones de pesos para atender la sequía y que luego se convirtió en un decreto presidencial con un horizonte de gasto de 40,000 millones, en ese caso que le costó a México la pérdida del 30% alimentario ganadero, una caída muy sensible, sobre todo en el horizonte de empleo para el sector pecuario, como los más sentidos. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos viviendo un choque extremo, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, el hecho de la contracción de actividades que ha señalado el propio Ejecutivo a propósito de lo que son esenciales de las no esenciales, y además esta contracción también de actividades que van limitando el consumo, pues nos tiene un escenario crítico que eventualmente nos tiene en precios verdaderamente críticos para el sector. Hoy todavía tuvo un repunte más hacia la baja el maíz, los precios del petróleo pues siguen arrastrando los precios de los commodities a la baja, pero la parte que nos empieza ya a preocupar ahora en la emergencia es que no estamos viendo el desplazamiento de las cosechas en condiciones normales. Entonces, cuando estamos ante una emergencia, pasa de suyo por fortalecer los mecanismos de intervención del Estado mexicano para poder primero establecer mecanismos de inyección de liquidez al sector, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. La parte central es que si esta inyección de liquidez está atrás de lo que hoy el Ejecutivo pide que se le dé como atribución, bueno, pues parecería que tendríamos un tema de revisión. Pero si no es suficiente estas atribuciones para poder generar y asegurar la inyección de liquidez al sector, me parece que la estrategia que presenta el secretario Villalobos es un tema de revisión y me parece que es en un contexto muy amplio. El hecho de que pida diseñar un programa de incentivos para la siembra del maíz PB, bueno, pues hoy la Secretaría no tiene ningún instrumento para incentivarlo. Realmente el único instrumento al que podemos apelar es el financiamiento. Y los 2,500 millones que aprobó la Cámara para fortalecer el esquema de financiamiento y aseguramiento catastrófico ya le fueron retirados a la Financiera Nacional. Entonces, desde nuestra óptica y para ver el sector, no estamos ante una crisis que eventualmente requiera de instrumentos distintos para poder atenderla. Me parece que el Ejecutivo tiene los instrumentos necesarios para darle respuesta a la crisis, pero sí me parece un fundamental que el legislador se ponga a hacer la tarea, hagamos un trabajo juntos que nos permita establecer un mecanismo de reorientación del gasto en su caso y que permita fortalecer la estrategia que está planteando el secretario. El secretario tiene la mejor voluntad, pero no tiene recursos, ¿no? Y nosotros incluso señalamos desde la propia asociación que a propósito de este presupuesto que se aprobó, hoy el Ejecutivo está faltando incluso un mandato constitucional fundamental que está previsto en el artículo 27, que es promover el desarrollo rural integral. Y ahí, en la ley secundaria y la ley reglamentaria, que es la ley de desarrollo rural, prevé, por ejemplo, y obliga al Estado a establecer un fondo para la administración de contingencias climatológicas. Hoy estamos enfrente y ya estamos empezando a trabajar otra vez con la sequía y no tenemos un solo peso para poder transitar en torno a la emergencia climática. Esto lo destaco como un foco rojo, como un tema en el que ya hay que sentarnos a verlo. Nosotros estamos tratando de hacer la tarea en lo personal desde los estados, con el objeto de no dejar el tema así, pero desde luego es un tema de enorme sensibilidad. El otro tema que nos ocupa es que ante esta contracción de la demanda, estamos observando ya una caída
en la demanda y en la compra de las cosechas nacionales. Ya tenemos trigo estacionado en el noroeste, que no se está contratando, la contratación del maíz de Sinaloa no se está dando, el sorgo de Tamaulipas, que es un elemento central para poder generar proteína animal, pues todavía no nos decidimos si vamos a participar o no a través del mecanismo del Estado, y todo esto lo que hace es encarecer la cadena. Además de que genera los problemas propios de la actividad, pues lo que estamos propiciando al no intervenir es generar un escenario que eventualmente complique la actividad y termine por encarecer la cadena de suministro, que nos parece de lo más sensible que teníamos que revisar. En las dos últimas contingencias severas que hemos vivido, en la Comisión de Agricultura se han establecido o una subcomisión especial o inclusive una comisión especial para atender la emergencia. Nosotros creemos que en la Cámara de Diputados debe ser un actor activo en la contingencia y que en el marco de sus atribuciones las ejerza para poderle proponer al Ejecutivo acciones, toda vez que son el contacto directo con la sociedad, el contacto directo con la comunidad, y no es a través de acciones ordinarias como podemos atender problemas extraordinarios. Así que lo queremos dejar ahí en la mesa. Nosotros estimamos que más o menos faltan alrededor de 20,000 millones de pesos, que tendríamos que razonarlo. Tenemos un ejercicio, en este caso, que con mucho gusto lo compartimos, pero sí dejar muy claro que mucho de lo que pretende o de lo que quiso hacer la ley de presupuesto, en los hechos no ha caminado tan bien, ¿no? Todavía el legislador no ha hecho tan bien, ni hemos hecho tan bien la tarea, porque los subejercicios han prevalecido en el sector y siguen prevaleciendo. Entonces, un tema que queríamos lograr, que era un ejercicio eficiente del gasto, finalmente no termina lográndose porque siguen prevaleciendo subejercicios en partidas que son fundamentales. Y hoy lo que es el gasto de inversión para el sector y el gasto que eventualmente nos permitiría amortizar el impacto que tenemos por esta contracción de actividades, que también trae una contracción del financiamiento, eso lo vamos a ver después con Javier. Bueno, pues nos parece que si el Estado no interviene, la crisis puede seguirse agudizando. Así que ahí el legislador me parece que tiene un trabajo enorme que hacer y sobre esa base, pues ya revisarse si estamos en condiciones y si la iniciativa del Ejecutivo atiende verdaderamente un tema de emergencia específica que es al sector, y desde esta parte reconocer que nosotros vemos que están los instrumentos, ahí están los elementos, pero falta echarlos a volar. De mi parte sería todo. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Octavio Jurado. Omití un poco de tu semana, Octavio, si me permiten brevemente decir que Octavio Jurado es economista por la Universidad Tecnológica de México y tiene estudios de posgrado en Economía Agrícola y Comercialización en la Universidad Estatal de Kansas, así como diferentes diplomados en coberturas agrícolas y otras especialidades en políticas públicas. Él actualmente se desempeña como director ejecutivo de AMSA, cargo que ocupa desde el 2005. Actualmente, pues bueno, él está bajo su encargo, es coordinador de Enlace para México en el marco del Acuerdo Agrícola Trinacional que tomó vigencia con la firma del TLCAN. Es consejero de diferentes organismos y yo creo que lo más importante es que es nacido en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Paisano además. Para darle del mundo, explícales. Para dar continuidad al orden del día, vamos a tener a continuación la participación del maestro Gildardo López Tijerina, quien es el encargado del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, esto en la Cámara de Diputados. ¿Está por ahí, maestro Gildardo López? Al parecer no. ¿Me escuchan? Lo escuchamos. Adelante, maestro. ¿Me escuchan? Lo escuchamos y lo vemos bien. Adelante. Correcto, muy bien. Bueno, me voy a concretar yo precisamente a lo que, antes que nada, muy amables por haberme invitado a esta sesión para intercambiar puntos de vista acerca de la iniciativa de reforma que presentó el Ejecutivo Federal en cuanto al artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Todo comenzó a raíz precisamente del fenómeno de la pandemia del COVID-19
que ha invadido el mundo entero y se ha acentuado en nuestro país. Sin embargo, esta emergencia de tipo sanitaria se combinó con una recesión económica que se ha venido presentando durante los últimos trimestres, es decir, a partir de mediados del año pasado, de 2019, hasta la fecha. Precisamente este último trimestre, la reducción de la actividad económica, o sea, el Producto Interno Bruto, fue de menos 1.6. Curiosamente, y para fortuna del sector primario, es el único sector que crece. Durante todos estos trayectos, estos últimos 4 trimestres, es el único sector que ha crecido, el primario, precisamente. Eso lo subrayo para que tengamos en cuenta que el sector primario es aquel que ha compensado una más grave afectación de la actividad económica. Ahora bien, combinada la emergencia sanitaria con la recesión económica, derivado de esto, el presidente de la República dio a conocer un decreto el 23 de marzo, precisamente donde establecía una serie de medidas de austeridad y de reducción del gasto público, dentro de las cuales, pues algunas de estas era la reducción del salario de los empleados públicos, la desaparición de 10 subsecretarías, la reducción del 75% del presupuesto para gastos generales, materiales y suministros. Y por ahí también él señalaba 38 programas que considera prioritarios, ¿verdad? Que considera prioritarios, pero dentro de los cuales quedaban fuera una serie de programas muy importantes, sobre todo para el sector primario. Entre otros mencionaría yo el aseguramiento agropecuario, el programa de fomento a la agricultura, el programa de abasto social de Liconza y Liconza, el programa de abasto de agua potable y alcantarillado, el programa de apoyo a la infraestructura hídrica y una serie de programas que quedaron fuera y que se consideran prioritarios. Bien, estas medidas que planteó el presidente de la República y otros apoyos que están contemplados para hacer frente a la situación económica recesiva que estamos atravesando, se cuantificaron no alrededor, sino en 622,000 millones de pesos, que era el mantenimiento de estos programas y la entrega de créditos a la pequeña y mediana industria, así como el otorgamiento, la creación más bien de 2 millones de empleos. Estoy viendo nada más haciendo una relación de las medidas y las propuestas que el presidente hizo a través de ese decreto. Ahora bien, para hacer frente y para la obtención de estos recursos es que envía precisamente la iniciativa de reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 21, que es el que se refiere precisamente a las adecuaciones que debe tener el presupuesto de egresos cuando así se presente. La iniciativa enviada la semana pasada por el Ejecutivo Federal lo que pretende es dotar a la Secretaría de Hacienda de facultades amplias para modificar el presupuesto de egresos de la Federación sin la participación, sin la intervención de la Cámara de Diputados, ¿verdad? ¿En qué consiste la propuesta? Consiste en añadir a la ley el concepto de emergencia económica
para justificar esa orientación o reorientación de los recursos del presupuesto para proyectos prioritarios del gobierno. Aunque la propuesta dice muy claro que en caso que durante el ejercicio fiscal se presenten emergencias económicas en el país, la Secretaría podrá reorientar recursos asignados en el presupuesto de egresos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarios de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad. Es muy general, son muy generales estos propósitos porque todo presupuesto, cuando se aprueba, pues es en beneficio de la sociedad, ¿verdad? Y además, la Cámara de Diputados todos los años aprueba una lista de programas prioritarios que son aquellos que precisamente, la gran mayoría, son sujetos a reglas de operación y aparecen en un listado en el anexo del presupuesto. Ahora bien, ¿qué ha pasado a partir de que se presentó esta iniciativa? Hace un par de días se dio a conocer un predictamen, como decía la diputada Terrazas, de la iniciativa que envió el Ejecutivo con modificaciones a la propuesta del presidente. En primer término, se determina lo que es una emergencia económica. Se pretende que la emergencia económica, no se pretende, se dice que hay una emergencia económica cuando el Producto Interno Bruto, es decir, la actividad económica en el país, tiene un decrecimiento, una reducción del 1%, ¿verdad? Cada trimestre en relación al trimestre anterior. Ahora bien, medir una emergencia económica solo a partir de un incremento o decremento, más bien, un decremento sostenido de la actividad económica es muy parcial. Yo creo que para definir lo que es una emergencia económica, tomar en cuenta la caída, digamos, el peso, la gravedad de la caída. No olvidar que en 1994 la actividad económica decreció un 7% y en el 2009 fue casi de un 6% el decrecimiento de la actividad económica. Además, debemos tomar en cuenta para definir lo que es una emergencia económica, la durabilidad, es decir, cuánto tiempo dura, cuántos trimestres debe ser. Generalmente se ha aceptado que debe ser 4 trimestres seguidos. Es una definición que el gobernador del Banco de México, el subgobernador Head ha definido. Además de la actividad económica, ¿qué otras variables han de caer? Como en este caso el desempleo, ¿cuál es la tasa de desempleo? El déficit comercial, etcétera. Una serie de variables que van acompañados al decrecimiento de la actividad económica. Es decir, se debe tener mucho cuidado en lo que es en definir lo que es una emergencia económica. Ahora bien, en el caso de emergencia, el Ejecutivo podría realizar, dice el predictamen, una reorientación presupuestal de hasta el 10% del gasto total neto aprobado en el presupuesto de egresos para el ejercicio correspondiente. Voy a recordar la forma en que está formado, estructurado el presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados. El 83% del presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados es gasto irreductible, es decir, está comprometido, ¿sí? ¿Para qué? Para pensiones, para gasto de personal, para el costo financiero de la deuda, etcétera. Y solamente es negociable alrededor del 13%.
Si dejamos a la Cámara que modifique hasta el 10%, pues le quita a la Cámara ese margen de negociación que tiene. El 83, como digo, ya está comprometido en transferencias, en participaciones, en aportaciones presupuestales, ramo 28, ramo 33, costo financiero de la deuda, pensiones, etcétera. Entonces el margen de maniobra, pues casi es el que estaría en condiciones de readecuar la Secretaría de Hacienda. ¿Qué dice la ley actualmente? Es decir, respecto a estas propuestas que ha planteado ya el predictamen de la ley de la Comisión de Presupuesto. El artículo 58 establece que cuando las adecuaciones presupuestarias representan una variación mayor al 5% del presupuesto total, la Secretaría de Hacienda deberá reportarlo en los informes trimestrales y la Comisión de Presupuesto podrá emitir opinión. El artículo 21, que es el que se propone reformar, el artículo 21 señala que si hay una disminución, si los ingresos presupuestarios, es decir, impuestos, productos, derechos y aprovechamientos, hay una disminución, como digo, de un 3% de los ingresos previstos en la ley de ingresos, el Ejecutivo deberá poner a consideración de la Cámara de Diputados el monto del gasto a reducir por dependencia, ¿verdad?, y entidad, y esta podrá hacer modificaciones a la propuesta del Ejecutivo. Si la Cámara no emite ninguna opinión, pues se dará como aprobada. Ahora bien, como digo, ¿cuáles son los posibles riesgos que tiene estas propuestas que hace la Comisión de Presupuesto? Si le da la facultad de que el Ejecutivo pueda hacer cambios libremente hasta por el 10% del presupuesto total aprobado, que equivale en estos momentos como a 611,000 millones de pesos, pues ya no le queda a la Cámara de Diputados posibilidad de disponer de ese gasto que no es irreductible, es decir, el cual puede asignar a acciones prioritarias o a programas que lo requieran realmente. La emergencia económica, como digo, debe ser definida en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. No hay tal definición de emergencia económica y, como digo, debe tenerse en cuenta no solamente que no crezca el producto menos del 1%, sino debe verse qué pasa con el desempleo, qué pasa con la balanza comercial, etc. Por otro lado, lo que yo quisiera subrayar es que la emergencia económica debe establecer un plazo que se determine cuánto va a durar, ¿verdad?, y cuál sería la participación de la Cámara de Diputados. Y no darle estas facultades amplísimas al Ejecutivo Federal, porque de lo contrario se rompería el equilibrio de poderes. Es más, considero yo que no es necesario una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Creo yo que bastaría con que la Cámara de Diputados declare la emergencia económica y como en el artículo 21 precisamente que se trata de reformar, agregarle que en caso de que la reducción de ingresos presupuestarios sea más allá de 3% de los previstos en la ley de ingresos, podrá compensarse
pero también en casos de emergencia económica se pueda hacer las adecuaciones por parte del Ejecutivo Federal y enviarlo a conocimiento de la Cámara de Diputados para que la apruebe, ¿verdad? Pero no dejar fuera esa facultad de la soberanía del Poder Legislativo para hacer esos cambios. Con esto termino mi intervención y estaré a sus órdenes para cualquier comentario que se presente. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, maestro López Tijerina. Para dar continuidad con el orden del día, le vamos a dar la palabra a compañeros productores, a compañeros presidentes de organismos y de organizaciones, para lo cual te pido, compañera, que me ayudes para quien levante la mano, abrirle el micrófono. Empezamos con la participación de José Ángel Contreras. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación a los diputados. Yo quiero de igual manera centrarme específicamente en la iniciativa de ley del Ejecutivo para modificar la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria en su artículo 21. Nosotros lo que hemos visto como productores acá en Veracruz, desde la Unión Agrícola Estatal de Productores de Maíz, que su servidor preside, es como de manera ya de facto y muy puntual, pese a que los legisladores han autorizado, y me refiero al ejercicio fiscal 2019, un presupuesto de egresos donde vienen etiquetados recursos para distintos programas. En los hechos, el Ejecutivo Federal ha determinado simple y sencillamente ni siquiera administrarlos al azar, y nos hemos visto como, pues esto que yo ni siquiera me atrevería a llamar como un subejercicio, ha sido redireccionar el recurso a los programas que el presidente considera prioritario, lo que desde mi punto de vista considero violatorio de la ley de las facultades del Congreso, porque ¿de qué sirve que los productores estemos alzando la voz, opinando respecto de un presupuesto que se construye de manera conjunta en la Cámara para que el Ejecutivo termine mandar esos recursos a donde él considere pertinente? Yo lo digo con todas sus letras, lo que veo detrás de esta iniciativa del Ejecutivo es pues concentrar el poder aún más, porque en los hechos ya cuenta con mucho poder y el ejemplo que les acabo de dar yo creo que es muy claro. Y los legisladores, y a ellos me quiero dirigir, solicitarles como productores que somos, como productores de maíz en mi caso y de todos los que yo represento, que bajo un escenario se apruebe esta iniciativa del presidente. Está simple y sencillamente, reitero, invadiendo el ámbito de competencia de un poder, aunque parezca muy sencillo, muy tonto, muy redundante. El presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, fue elegido por los mexicanos como el titular de un poder, como el titular del poder ejecutivo. Y reitero, aunque escuche redundante, su función es ejecutar el presupuesto, aplicar ese presupuesto, y no veo que tenga este grado de injerencia y la rienda suelta para de manera discrecional intervenir en otro poder y utilizar ese presupuesto. Esa es nuestra postura y queremos que sepan los diputados que estamos muy atentos de lo que vayan a decidir hacer. Por supuesto, esperamos que tengan una actuación acorde a la responsabilidad de su investidura y que no se nos vayan a echar para atrás, porque con ningún escenario vamos a ver con buenos ojos ni a permitir que esto se consuma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Ángel. A continuación, ¿quién hace uso de la palabra, compañera? El ingeniero Manuel Guerrero pidió la palabra. Adelante, ingeniero. Buenas tardes a todos, compañeros. Buenas tardes, diputados, legisladores, funcionarios, compañeros, líderes, productores. Desde el punto de vista jurídico, me gustaría
la participación del licenciado Rafa Villa. Hemos estado analizando mucho la iniciativa y que, bueno, tiene unos comentarios desde el punto de vista jurídico antes de mi participación. Veo que también está Bosco de la Vega como CNA y también es importante, sobre todo por la representación, escuchar también, pero a mí me gustaría, antes de continuar, no sé si está todavía el licenciado Rafa Villa ahí en la reunión. Aquí estoy. Adelante, licenciado, hoy por el Comité Nacional de Sistema Producto Oleaginosas, Manuel Guerrero. En la mañana estuvimos analizando esta iniciativa y bueno, por ahí inclusive le mandamos unos comentarios al diputado Heraclio, que lo saludo a través también de este medio, y le agradezco la invitación, igual que a la licenciada Luz María y a José Luis. Adelante, Rafa. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero, en primer lugar, pues agradecer que nos den este espacio de retroalimentación, sobre todo porque es tan importante reconocer que la voz de la sociedad civil debe escucharse a través de los legisladores federales. Esta comisión nos reúne, bueno, la iniciativa que reforma la ley de responsabilidad hacendaria, presentada hace escasos 8 días, 7 días, y que pretende, como bien dice nuestro amigo José Ángel Contreras, pues darle una legalidad a lo que ya viene existiendo en esta administración pública federal. Analizábamos en la mañana el ingeniero Manuel Guerrero y yo que para esto que está sucediendo, o para esto que estaba sucediendo, y ahorita les voy a decir por qué, existe una figura jurídica dentro de la Constitución, que es en el artículo 71, fracción tercera, que es la iniciativa preferente, que es una facultad exclusiva del presidente de la República y que no ha hecho uso de esa facultad y que hoy pretende de manera disfrazada, por decirlo más coloquialmente, pues que el Poder Legislativo le apruebe una iniciativa antes de 30 días como si fuera referente. Eso es en un primer punto, ¿no? Y para esto, pues la forma es fondo, entonces debe esperar esta iniciativa a ser analizada en el siguiente periodo legislativo ordinario. Es decir, no es necesario que se convoque un periodo extraordinario, desde mi punto de vista. Pero hacemos el día de hoy, hace un momento el diputado Mario Delgado dijo que ya había hablado con el doctor Hugo López-Gatell, y lo pueden checar los que están en el grupo de WhatsApp de Cadenas Productivas Nacionales. Ya les envié la noticia, donde dice que no habrá periodo extraordinario. Es decir, ya se retractaron, ya no va a haber periodo extraordinario. Yo creo que vieron mucha presión y eso nos va a dar oportunidad de analizar y seguir analizando la propuesta que el presidente está impulsando a través de la Cámara de Diputados. Yo aquí quiero dejar el comentario porque pues esta reunión nos convocó por la premura del tiempo y sobre todo por la forma que nos iba a llevar el periodo extraordinario a aprobar esta reforma. Entonces, aquí se los dejo. Ingeniero Manuel, no sé si usted gusta seguir haciendo uso de la voz. Sí, gracias, licenciado. Estuve analizando las participaciones desde que empezó el ingeniero Víctor del Ángel, veo que está también el subsecretario García Winder. Y bueno, como que se desconectó. A ver, no sé si ya me escuchen. Ahí está bien. Lo que comenta la diputada Patricia Terrazas y Octavio Jurado
lo estuve analizando y la verdad que hoy es una oportunidad, aunque ya Mario Delgado haya salido a anunciar que no se va a llevar a cabo este periodo extraordinario, es una oportunidad también que nos da para revisar lo que está sucediendo con el presupuesto PEF 2020. Y la verdad es que es penoso porque no se está aplicando para lo que fue mandatado en un principio. Y bueno, nos estuvimos reuniendo desde septiembre hasta diciembre en la Cámara de Diputados en mesa de trabajo, tratando de aportar como sector de oleaginosas, que hoy pues está prácticamente lo que habíamos crecido en los últimos años, prácticamente ya se perdió. Vamos a importar prácticamente el 98% de los 5 cultivos, que es gravísimo. Estamos hablando de soya, cártamo, canola, girasol y ajonjolí. Y vemos cómo va en caída libre la producción, pero sobre todo lo que se va a dejar de sembrar en este ciclo agrícola primavera-verano 2020. Estamos hablando de las 300,000 hectáreas pues, que teníamos programado sembrar. Prácticamente no se va a sembrar ni el 20%. Esto es muy lamentable, bueno, y se va a ver en la próxima cosecha al cierre de año 2020. Pero sobre todo, diputados, aquí veo que hay varios diputados que están participando, varios legisladores. Me llama mucho la atención porque hoy más que colores, más que partidos, debemos de ver el bien, todos por el bien del país. Y lo que el trabajo que ustedes realizaron en la asignación de este presupuesto, pues no fue cosa menor, pero tampoco veo que haya un levantamiento de parte de ustedes de la voz como un poder para que ese presupuesto como un mandato sea ejercido tal cual. La verdad es que es muy penoso cómo vemos a nuestro sector y bueno, como sociedad civil, como productores, como organizaciones, estamos dispuestos con ustedes, diputados, a levantar la voz, pero ustedes como un poder, y son los que mandatan, si realmente están de acuerdo y no vemos cómo se pueda tener un contrapeso para que esto siga caminando, la verdad que es lamentable. La verdad, yo sí los invito a todos los legisladores y a los funcionarios que ojalá podamos tener un consenso de todo esto que se está viendo el día de hoy y que no sea la última reunión, diputados, con las organizaciones. Yo les agradezco que, bueno, pues a partir de esta contingencia nos hayan permitido a través de este medio participar y que, bueno, todavía lo que va a durar, que es prácticamente 30 días, sigamos teniendo estas participaciones, sobre todo para tratar de abonar y sobre todo que podamos ser escuchados. Gracias. Muchas gracias por su participación, mi querido Manuel. También, Rafa, felicidades por tus comentarios. Al parecer está conectado el licenciado Jaime García Chávez, ¿es correcto eso? Bueno, al parecer aún no lo tenemos. No se conecta. Adelante, Andrés. Sí está. ¿Sí está? Afirmativo. Licenciado Jaime García Chávez, ¿me gusta hacer su participación? Ahí te pueden escuchar. Bueno. No, pues no. Si gustan, le damos la palabra al licenciado Bosco de la Vega y después al licenciado Serapio Vargas. Adelante, ingeniero de la Vega. Muchas gracias, Luz María. Damas y caballeros, buenas tardes. Agradecer la convocatoria del diputado Heráclito Rodríguez, presidente de la comisión, y decirles que como Consejo Nacional Agropecuario nos pronunciamos por la independencia de poderes. Necesitamos más república ante el debilitamiento de las instituciones en nuestro país. Y en esta crisis, que no veíamos algo parecido desde 1929, con la gran diferencia que ahora se suma salud, economía, seguridad, traerá muchas muertes de personas
y más de empresas también si no reaccionamos a tiempo. También comentarles que, siendo el sector agroalimentario uno de los pilares de la cuarta transformación, no entendemos el debilitamiento presupuestal. Nuestro total respaldo a los programas sociales, pero recordemos que competimos contra el mundo, que realmente tenemos más de 13 tratados de libre comercio con 50 países y que aquellos países pues están protegiendo a sus agricultores. En el último conflicto China-Estados Unidos,